Saludo mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Continuamos reflexionando el Evangelio. Hoy es día del Señor, día de ir a la Santa Eucaristía, tener esa comunión con Jesucristo, vivo y real en el Santísimo Sacramento del altar. Y también de tener esa comunicación a través de la palabra del Señor. Pues vamos a asistir, mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Pues estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario y la palabra del Señor hoy, el Santo Evangelio, está tomado el evangelista San Juan en su capítulo 1, de los versículos de 35 al 42. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado el Mesías», que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis hermanos y mis hermanas en Cristo, en este segundo domingo del tiempo ordinario, vemos el evangelista San Juan, que relata el texto bíblico donde él y Andrés están junto a Juan el Bautista. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pues al ver Juan el Bautista a Jesús, pues lo anuncia y lo reconoce como el Cordero de Dios. Pues sus discípulos, al escuchar esto, ¿qué hacen ellos? Pues van detrás de Jesús y le hacen la pregunta que ¿dónde vive? Entonces le dice: vengan y verán, es decir, síganme y verán. Pues vemos que no se queda solamente Andrés en ir ellos, sino que invitan a Simón. Inmediatamente Jesús le coloca nombre a Simón, le dice que de ahora en adelante te llamarás Cefas, Pedro, que significa piedra. Pues este es el llamado a los primeros discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Jesús, que eran discípulos de Juan el Bautista, pero ellos estaban esperando al Mesías, al Cristo, al Salvador. Entonces ellos lo siguen. Pues así mismo, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, hoy el Señor te llama a ti y me llama a mí a seguirlo a Él, a reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el que sana, el que libera, y que por ese amor tan grande y misericordia se entrega una muerte en cruz para redimirnos de nuestros pecados. Pues cuando el Señor nos llame, ya nos hizo el primer llamado, que fue cuando fuimos bautizados como profeta, sacerdote y rey. Entonces lo que debemos es darle plenitud a ese llamado, con esos dones que Él nos ha dado, pues ponerlo al servicio hacia Él y hacia los demás. Él no vino a llamar personas que letradas. Vemos que ¿quiénes eran? Juan
Juan, Pedro y el otro discípulo, Andrés, eran pescadores, eran humildes hombres y además de pescadores eran pecadores y Jesús lo llamó. Entonces, no importa, mis hermanos y mis hermanas en Cristo, nosotros somos pecadores, pero el Señor nos llama hoy a ser pescadores de hombres, así como a los primeros discípulos, que ya habíamos hablado durante la semana, que llamó a 4. Nos relata San Marcos, porque de hoy es de Juan, pero San Marcos, que es el evangelista que vamos a estar analizando en este ciclo B del tiempo ordinario, pues en este año litúrgico, pues vemos que elige, llama a cuatro, a Andrés, Simón, que le nombra como Pedro, a Santiago y a Juan, que estaban tirando la red, y le dice que lo siguen y ellos hacen lo mismo. También vimos ayer sábado que le hizo un llamado a Leví, que era un recaudador de impuestos. Nada más le dijo sígueme, y de una vez tuvo obediencia, lo siguió y dejó todo lo dejó para seguir a Jesús. Pues tú y yo también debemos de dejar todo para seguir a Jesús, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida, y es todo para nosotros poder alcanzar la salvación, para poder llegar al reino de los cielos. Pues vamos a misa para seguir escuchando las reflexiones, la homilía que nos tienen nuestros celebrantes en el día de hoy, y a vivir esta fiesta del Señor. Que Dios le bendiga.